Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder nuevamente estar a través de estos medios, a través de las redes sociales y poder así comunicar y alabar el nombre de nuestro Dios también. Gracias al Señor porque Él ha sido bueno durante este tiempo con nuestra vida. Bien, quiero que comencemos haciéndolo con una parte que debe ser bastante importante para nuestra vida y que como seres que dependemos de nuestro Creador lo debemos hacer siempre. Y la palabra es clara en eso: orar sin cesar. Vamos a hacerlo, vamos a orar en este momento y de esa manera vamos a comenzar para darle la gloria que solamente Dios se merece. De allá desde sus casas, ustedes también nos van a acompañar. Ustedes van a orar, van a traer sus acciones de gracias delante del Señor y también van a descansar en sus promesas. Van a dejar sus cargas, sus dificultades en Él, sabiendo que Él es el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor te damos. Gracias Señor por protegernos, por librarnos. Gracias porque durante todo este tiempo difícil tú has sido, Señor, nuestra roca. Tú has sido, Señor, nuestro escudo. Gracias Padre Celestial porque tú siempre estás a nuestro lado y nos has cuidado de todo peligro y de todo mal. Queremos, Señor, pedirte por algunas necesidades, en especial por la vida de la mamá de Beth. Señor, tú sabes la dificultad que ella tiene. Oramos por su salud, oramos por su recuperación, si está en tu divina y santa voluntad. Y oramos, Padre Celestial, para que tú seas obrando. De la misma manera oramos por el consuelo, Señor, de la familia Arias Sánchez. Señor, Jaime Arias, Padre Celestial, ha partido de este mundo. Oramos por el consuelo de sus hijos, de su esposa, de su mamá, de la hermana Marcela, que es su cuñada también, Señor. Y oramos así por el consuelo de cada uno de sus familiares y amigos, de las personas allegadas a Él. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para darlo. Confiamos en ti, descansamos en ti. Dejamos, Señor, la economía, dejamos los hogares, dejamos nuestra familia bajo tu control, nuestros trabajos bajo tu control, sabiendo que tú eres bueno y que siempre permites en nuestra vida tiene un buen propósito. Amén y amén. Muy bien, también quiero que estemos adorando al Señor a través de las alabanzas y quiero dejarle con algunas canciones que nos van a motivar a seguir glorificando su santo nombre. De su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre. Oh, cuánto le amo.
Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aun sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bien, hermanos y amigos, quiero que estemos estudiando la palabra del Señor y para eso lo vamos a hacer en un libro que hemos estado estudiando durante todo este tiempo. Es un libro de adoración por parte de la nación de Israel. Él adoraba al Señor a través de este libro, el libro de los Salmos. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Va a ser el último salmo de esta serie. Utilizó a David para escribir muchos salmos y entre esos el que vamos a estar leyendo hoy. Pero antes de leer, antes de pasar a la enseñanza, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que nos guíe a entender su palabra. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra. Padre eterno, gracias porque nunca nos dejas y en todo momento quieres que crezcamos en ti, haciéndolo a través de tu palabra. Danos la iluminación
Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir y aplicarlo en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Salmo número 40. Salmo número 40, allá en sus Biblias. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a estar estudiando. Todo este salmo lo vamos a estar meditando en este tiempo. Este salmo también, al igual que muchos otros que hemos estudiado, lo estar estudiando. Todo este salmo lo vamos a estar meditando en este tiempo. Este salmo también, al igual que muchos otros que hemos estudiado, escribió David estando en un momento difícil de su vida, y ese momento fue la huida de su hijo Absalón. Estaba huyendo de su propio hijo, estaba huyendo de aquel que él esperaba que iba a ser el rey de Israel después de él, aquel al cual le iba a heredar todo, y ese hombre era Absalón. Estaba huyendo de su propio hijo, y el Señor en medio de esta huida le permite posiblemente escribir el Salmo número 40 con unas palabras que van a edificar nuestra vida hoy. Durante todos estos domingos, todos los estudios que hemos hecho acerca de los salmos tienen que ver con nuestra confianza en el Señor. Tienen que ver con depositar nuestra confianza en el Señor. Y justamente este salmo también nos va a hablar de ello. De cómo David también depositó su confianza en el Señor y cómo eso le ayudó a algo interesante que vamos a tratar hoy. Y el tema para este tiempo es que David fue paciente al confiar en el Señor. David pudo ser paciente al confiar en el Señor. Vamos a mirar entonces el Salmo y luego vamos a desarrollar el tema. Dice la palabra de Dios así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Hermoso salmo, de verdad, que el salmista David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ha escrito o escribió
para darnos una enseñanza importante. Y la enseñanza importante que el Señor nos quiere dejar es que nosotros, para ser paciente o para estar completamente seguros en el Señor, debemos confiar en Él. Si queremos ser pacientes a pesar de lo que está ocurriendo, debemos confiar totalmente en Él. Para ser pacientes en un mundo afanado, en un mundo preocupado, hay que esperar y hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Muy bien, vamos a mirar entonces cómo lo hizo David. Cómo David pudo ser paciente a pesar de que estaba pasando por momentos difíciles, a pesar de que la situación acarreaba que él estuviera afanado. Vamos a mirarlo entonces. ¿Listo? Dice el versículo número 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, escuche bien, pacientemente. O sea, de una manera bastante llena de paciencia, una manera en la cual él estaba experimentando esa virtud de parte del Señor. ¿Qué hizo primero David? ¿Esperó en quién? En Dios. ¿Qué fue lo que hizo de primero? Esperó en Dios. Dice, esperé a Jehová. O sea que en primer lugar, para poder ser pacientes en la confianza del Señor, en confiar en el Señor, es que debemos esperar en Él. David, ¿qué hizo? David, ¿qué hizo? Esperó en Él, esperó en el Señor. Dice, esperé a Jehová. David esperó en el Señor. ¿Qué es eso de esperar en el Señor? Es saber que Él hará su voluntad en el momento preciso. Y eso fue lo que hizo David. Él sabía que en el momento preciso, en el momento que más era necesario para David y que en el cual ya no iba a poder resistir, el Señor iba a obrar de la manera en que Él lo iba a hacer para el bien de David. David sabía eso. Por eso David esperaba en el Señor. David tenía concentrado todas sus esperanzas ¿en quién? En Dios. Ahora, ¿cómo esperó? Y cómo Dios mostró ese favor a David cuando él esperó en él. Vamos a mirar. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué fue lo que Dios hizo de primero? Se inclina ante David. Eso quiere decir, le presta atención inmediatamente. Inclinarse, o sea, se acercó a David. O sea, mejoró su buena relación David en ese momento. El Señor pudo hablarle a David. ¿Y qué hizo? Oyó el clamor ¿de quién? De David. El Señor prestó atención a la necesidad que tenía David en ese momento y oyó su clamor. Algo importante que este versículo nos enseña es que el Señor está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Y cuando nosotros llegamos a Él, esperando precisamente en sus promesas y en lo que Él lo ha dicho, confiando en Él, Él está dispuesto a escucharnos. Se va a inclinar y nos va a escuchar. Él va a estar ahí oyendo nuestro clamor. Pero como seres humanos es difícil esperar, ¿cierto? Porque queremos que todo se dé en nuestro tiempo. Cuando no suceden las cosas que nosotros esperamos que sucedan y en el tiempo que nosotros esperamos que sucedan, ahí es donde viene la desesperación. Ahí estamos en el Señor. Ahí es donde empezamos a obrar de acuerdo a nuestros actos. Y es ahí donde cometemos la gran mayoría de nuestros errores. Y errores que luego nos van a costar mucho. Por eso David esperó en el Señor, porque él sabía que Dios escuchaba su clamor. ¿Qué más sabía David? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mi paso. David utiliza una ilustración muy hermosa. Y es una ilustración acerca de alguien que había caído en un pozo de lodo. En un pozo de lodo. David sabía entonces eso y estaba utilizando esa ilustración de un hombre o de alguien que había caído en un pozo donde estaba lleno el fondo de lodo cenagoso. Esa es la ilustración que estaba utilizando David. Pareciera ser, y algunos escritores también lo dicen así,
que se estaba refiriendo, estaba ilustrando a cuando una oveja caía en un pozo lleno de lodo, o un charco como vulgarmente le llamamos. Ahora, ¿cuál era el pozo emocionalmente del cual hablaba David? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Que David había caído en el pozo de la desesperación, se había desesperado, o sea, había caído en el afán. Estaba totalmente desesperado en el momento en que su hijo Absalón lo traiciona y hace todo este acto de rebeldía. Empieza la desesperación, empieza a meterse en ese sentimiento dañino para la vida de él, porque la desesperación tiene su base en desconfiar y en quitar nuestra esperanza que está puesta ¿en quién? En el Señor. Además de eso, de ese pozo de desesperación, de ese pozo de afán, dice que del lodo cenagoso. ¿Cuál era? ¿Qué quiso decir David? ¿Qué quiso ilustrar con eso? Que no podía salir de ese lodo. La idea de un lodo cenagoso es un lodo que no deja parar a la persona que cae en él. Que no deja parar a la persona, que no deja seguir a la persona. En otras palabras, la desesperación lo llevó tanto la circunstancia lo llevó tanto a la desesperación que no podía salir de ese problema y en todo momento se estaba hundiendo más y más en él. O sea, quería salir, pero no se podía parar y no podía seguir adelante. Eso es lo que hace la desesperación, eso es lo que hace el no esperar en el Señor. David comprendió eso y empezó a esperar en el Señor y dice que el Señor obró a favor de David. ¿Cómo obró? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así obró. Lo sacó del lodo, de ese pozo de la desesperación, de ese pozo que llevaba a David a estar desesperado, de ese sentimiento que llevaba a David a quitar su mirada de Dios. Lo quitó de su vida y lo llevó a estar sobre la peña. ¿Quién es la peña? Cristo, el Señor. Lo llevó a estar confiado en lo que Él dice, en su obra, en su poder. Esto lo hizo algún psicólogo, esto lo hizo algo que David sabía, no, esto lo hizo fue la confianza en el Señor. Esto lo hizo fue el Señor. Lo puso sobre la peña que da seguridad y enderezó mis pasos, o sea, ahora sí lo llevó a caminar bien, lo llevó a salir de la desesperación para seguir adelante. Y eso es lo que hace el Señor a nuestro favor, hermanos. Dios obrando a nuestro favor cuando esperamos en Él. Amigo y hermano, cuando usted espera en Él, cuando usted verdaderamente espera en el Señor y confía en Él y es paciente en sus promesas, usted puede ver la obra del Señor a favor suyo. No se va a desesperar, no va a estar en ese lodo que le va a impedir seguir adelante, que lo va a llevar a la depresión inclusive, sino que va a poder salir de él, porque sabe que Dios está obrando a su favor. Y muy bien, Dios obró a favor de David. ¿Y cómo él mostraba eso? Porque dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, escuche bien, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué puso? Además de sacarlo del pozo de la desesperación, Dios en David puso alabanza, lo llevó a adorarlo. Miren lo que hace el Señor en la vida de las personas. No solo obra sacándolo de la dificultad, sacándolo del pozo de la desesperación, sino que lo lleva ahora a darle la adoración. ¿Cómo alguien puede adorar al Señor en medio de los momentos difíciles? Cuando es paciente en su poder, en su confianza, en lo que Él puede hacer. Cuando pone su paciencia en eso y no en las circunstancias. Eso es lo que puede hacer el Señor por nosotros. Cambiar la desesperación por alabanza. Es muy hermoso lo que hizo el Señor en este salmo. Y en segundo lugar, David proclamó las obras del Señor. David estaba siendo paciente al proclamar las obras del Señor. ¿Por qué? Vamos a mirar qué es lo que dice David y cómo David proclamó las obras del Señor. Lo primero que hace el versículo 4 es lo siguiente. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Lo primero que hace es reflexionar en las diversas bendiciones divinas. Para poder proclamar, nosotros debemos reflexionar en esas bendiciones que el Señor nos ha regalado. ¿Y cuál fue
la primera bendición, o cuál es la primera bendición en la cual reflexiona David en esa palabra bienaventurado, que hemos dicho muchas otras veces que es dichoso. La primera bendición en la cual David está reflexionando es en la de ser dichoso, en la de ser feliz. Note, es feliz el hombre que pone su confianza, que es para ser feliz. Es feliz ese hombre que pone la confianza en el Señor y que puede esperar verdaderamente en Él. Y también, no solamente se queda con eso, sino que dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No siente envidia a los soberbios ni de aquellos que obran mal y que supuestamente les va bien. Él no siente envidia de ellos. Él no siente envidia de aquellos que inclusive se burlan de Él. O sea, en otras palabras, su confianza hace que solamente contemple la esperanza de Dios. Y eso lo haga estar dichoso. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Además de decir eso de que era dichoso, también en el versículo 5, como leíamos, dice que no es posible contar las bendiciones del Señor. No era posible para él contar todas las bendiciones que el Señor le había dado. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque desde que él había nacido, el Señor lo había bendecido. Desde el momento de su nacimiento, David había empezado a ser bendecido. Note, era imposible contarlas. Era difícil mostrarle al Señor qué era lo que había hecho. Y David debía estar agradecido. David estaba reflexionando en eso. David también hablaría de ellas. David va a hablar de ellas. Él va a hablar de ellas. Él las va a comunicar. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de eso. David la iba a comunicar. A pesar de que no podía contarlas, de que no las podía enumerar, sí iba a contar muchas de esas maravillas a las demás personas. Cosa que hasta hoy en día nos llegó a través de la palabra de Dios. David siendo utilizado por la palabra de Dios. Y también, noten, después de todo esto, David va a mostrar algo importante. Y Dios lo va a llevar a proclamar de una manera importante y de una manera especial lo que es el Señor. Dice que David es llevado a adorar. Al reflexionar, David es llevado a adorar. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo adoramos al Señor? David lo va a explicar, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Note, la costumbre judía, la costumbre israelita en ese entonces era pensar que el adorar a Dios solo se basaba en sacrificios y ofrendas. Que lo que verdaderamente agradaba a Dios era eso, a pesar de cómo estuviera la persona. Y David dice, no, eso no es lo que verdaderamente agrada al Señor. Aquello que verdaderamente agrada al Señor es un corazón rendido ante Él, una vida rendida ante Él. Has abierto mis oídos, dice David. Holocausto y expiación no has demandado. Noten, no que esto no fuera importante, sino que esto solo, sin hacer algo además, no era lo que iba a agradar al Señor, sino que primero lo que verdaderamente le importaba al Señor y lo que verdaderamente le iba a agradar era un corazón ceñido a el Señor, ceñido a su voluntad. Y el versículo 8 lo va a aclarar. El versículo 7 y el versículo 8, perdón. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Noten, en la ley del Señor está escrita que el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. O sea, en otras palabras, lo que agrada al Señor es el hacer su voluntad, el obedecerle. Eso es lo que le va a dar la verdadera adoración al Señor, el obedecerle. Y eso me va a llevar a mí a dar un sacrificio, una ofrenda, un holocausto, una expiación. Entonces, que era el mandato hacia Israel, correcta, que va a agradar al Señor. Pero primero esto debe estar en mi corazón, el hacer tu voluntad, y tu palabra debe estar puesta en mi corazón. O sea, el memorizar, el aprenderla y el ponerla en práctica. La ley, la palabra del Señor. Eso era lo que iba a agradar verdaderamente al Señor, y de esa manera iban a proclamarlo a Él. Hágase esa pregunta, ¿está proclamando al Señor? ¿Le está obedeciendo? ¿Le está alabando de esa forma? Es bueno reflexionar. David lo hacía. Y también David no solamente se quedó en alabar, sino que también lo proclamó al pueblo
al pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, sino a toda persona que podía proclamar. Le dice el versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y verdad en grande asamblea. En otras palabras, proclamé al pueblo quién eres tú. Le dije al pueblo quién es el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Porque David conocía al Señor. Porque David lo conocía de verdad. Noten, comunicó su justicia. La justicia es un atributo del Señor. Le dijo a las otras personas lo justo que era el Señor. Lo mostró. Mostró a través de todo lo que hablamos anteriormente que el Señor era justo. También que el Señor era fiel. Versículo 10, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Publicó, mostró que Él era fiel y mostró la salvación del Señor. Lo más importante, mostró la salvación del Señor a las otras personas. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Que a pesar de lo limitado que estaba David en muchos aspectos a comparación con nosotros hoy en día, que tenemos muchas herramientas y sobre todo que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, David proclamaba la salvación del Señor. Ahora, en medio de esta pandemia es el momento perfecto para hacerlo. Bueno, siempre ha sido el momento perfecto, pero es un momento el cual debemos aprovechar. Y no haya excusa, hermanos. No, que me da pena, no, que no sé hablar frente a una cámara, no, que no sé dar un mensaje. No importa, usted debe comunicarle al Señor, pídale la fuerza, espere en Él. Sea paciente en Él y verá que Él verdaderamente lo va a llevar a hacer eso. Pero a veces nos es más fácil, y es bueno decirlo, y es un llamado a la reflexión, nos es más fácil pasar una cadena de WhatsApp falsa, una cadena Facebook falsa, que mandarle un mensaje, decirle a otra persona de la salvación del Señor, ya sea por un audio, ya sea por un video, ya sea por un escrito. Nos es más difícil hacer eso que pasar una cadena falsa que muchas veces va a perjudicar a esa persona en vez de ayudarla. El mensaje de salvación transforma la vida de las personas, hermanos. Pero muchas veces nos da pena hacerlo y no nos da pena comunicar una cadena falsa. Es bueno reflexionar eso. Tiene la oportunidad, hágalo, hermano. Tiene la oportunidad de hacerlo. Comunique a través de esas redes sociales a las personas que usted espera en el Señor. Y también, en tercer lugar, para mostrar que David verdaderamente era paciente en la confianza en el Señor le dio la libertad a David. Finalmente el Señor le da la libertad a David. Vamos a mirar cómo se la dio. Versículo 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Cómo lo libertó el Señor a David? Lo libertó en primer lugar de su angustia. David, según estos versículos, estaba angustiado, no podía más con la situación. Es que no era una situación fácil, no era una situación sencilla. Su hijo, aquel que él veía como el futuro rey de Israel, lo había traicionado, le había dado la espalda y ahora quería matarlo. No era una circunstancia fácil. Eso había llevado la angustia a David a tal punto que en los otros versículos notamos que estaba desesperado. Pero noten que el Señor lo estaba liberando de esa angustia. El Señor, a través de esta experiencia, lo estaba llevando a eso, a quitar sus angustias, a dejar esas cargas en el Señor. Lo estaba liberando de ello. Y más adelante, si ustedes pueden ver la historia, David es liberado de su angustia a través del obrar divino, utilizando diferentes medios. David vuelve al trono y todo vuelve a estar mucho mejor inclusive que estaba antes. El pueblo vuelve a David y vuelve a serle fiel. Y también, versículo 14, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. En otras palabras, Dios libertó a David de ¿qué más? De sus enemigos. Además de su angustia, también lo libró de sus enemigos. Durante todos estos
días que hemos visto los salmos hemos notado que siempre los enemigos estaban en contra de David, siempre los enemigos se burlaban de él en todo momento y decían que en los momentos difíciles de David, tu Dios no existe. ¿Qué de tu Dios? No que lo comunicabas, no que era el más poderoso y mira lo que está pasando. Pero David siempre confiaba en el Señor. David siempre tenía puesta su confianza en el Señor y sabía que a pesar de todo lo que dijeran sus enemigos, el Señor lo iba a liberar de ellos. Y el Señor se lo mostró así. Lo liberó de todos esos enemigos. El Señor fue fiel en hacer eso con David. Note que el Señor en ese momento mostró muchos de los enemigos que tenía. Cuando Absalón se rebela, muchas de las personas que estaban al lado de David eran sus enemigos y ni siquiera David lo sabía. Y el Señor a través de la dificultad mostró quiénes eran esos enemigos que David desconocía. Tenemos algo importante, el Señor tiene que permitir muchas veces las pruebas, las dificultades para que entendamos eso. Por eso el Señor a modo de aplicación en las dificultades nos muestra quiénes son o qué cosas son nuestros enemigos. ¿Qué cosas hoy en día son nuestros enemigos? Tal vez no sean personas con espadas y eso, pero sí son malas amistades, es el mundo, son los ídolos, son las redes sociales si no las controlamos bien. Todas estas cosas son nuestras enemigas y el Señor nos lo está advirtiendo siempre, pero a veces no lo entendemos y tiene que permitir la prueba para que de esa manera entendamos que ellos son nuestros enemigos y veamos que nos están haciendo daño. Así finalmente libertó a David de su problema. Versículos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y esta va a ser la tarea de esta semana, mis hermanos y amigos, que nos aprendamos el versículo número 17, un versículo bien bonito, bien hermoso, el cual usted puede memorizarlo y de esa manera aplicarlo en su vida. Y David sabía que iba a ser liberado de su problema, no tal vez como él pensaba, porque él pensaba que tal vez Absalón, quien era el problema en ese instante, la rebeldía de él, iba a pedir perdón, iba a restablecer su relación con su padre y todo iba a volver a ser igual, pero no era así. Dios sabía que Absalón no iba a tomar esa decisión y permitió que Absalón muriera. Absalón murió, David lo lamentó, pero era la solución a su problema. A veces, casi siempre, no va a ser la solución del problema como nosotros pensamos, ni como nosotros queríamos, pero va a ser lo mejor para nuestra vida. Y tampoco en el tiempo que él esperaba, porque él esperaba que fuera de inmediato. No, el Señor sabía cuál era el momento preciso y de esa manera lo permitió. De esa manera lo permitió para que David verdaderamente disfrutara de la bendición de Dios. Dios liberó de su problema a David porque él confió, porque él esperó, porque él fue paciente en él. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano, amigo? Que está separado por siempre de Dios, que está en una condición triste, muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra. Por eso necesita nacer de nuevo, por eso necesita cambiar, y la única manera de hacerlo es a través del Señor. Por eso en este momento yo quiero decirle que el Señor le está hablando a través del Espíritu Santo para que usted tome esa decisión, le entregue su vida al Señor y le diga: Señor, no puedo más, no puedo hacerlo por mis propias fuerzas, por mis propias obras. Necesito que tú me cambies, necesito que tú me hagas nacer de nuevo y empieces a obrar en mi vida. Y para nosotros, ¿qué enseñanza nos deja, hermanos? Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, el Señor nos va a librar si nosotros somos pacientes y si nosotros esperamos en Él. No de acuerdo a lo que nosotros creemos ni al tiempo que nosotros pensamos, sino aquello que es mejor para nuestra vida. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo de comunión y gracias porque nunca nos dejas, Señor. Quiero también, Padre Celestial, que nos ayudes a cumplir esto. Ayúdanos a esperar en ti, a ser pacientes en tu confianza. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
Muy bien, quiero que estén orando también todos ustedes, hermanos y amigos, por si el Señor permite que volvamos a congregarnos físicamente, para que el Señor esté llevando todo de acuerdo a lo que Él quiere, y si se va a dar, que se pueda dar y que sea de bendición. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana.